¿Alguna vez te has preguntado por qué la soledad, aunque muchas veces dolorosa, parece ser uno de los mayores caminos hacia el autoconocimiento? Cuando estamos solos, muchas veces somos consumidos por una sensación de vacío, como si nos faltara algo. La soledad, en este sentido, generalmente se ve como algo que debemos evitar, una señal de fracaso o desconexión. Pero, ¿y si la soledad no fuera un castigo, sino una oportunidad? ¿Y si fuera, en realidad, una invitación a un encuentro profundo con nosotros mismos? La soledad esencial, la que surge cuando elegimos alejarnos del mundo para mirar hacia adentro, no es lo mismo que el aislamiento. El aislamiento es una huida, un distanciamiento forzado de los demás y de la vida, pero la soledad esencial es algo más. Es un espacio de silencio que nos llama a enfrentar quién realmente somos, sin distracciones externas, sin las máscaras que usamos para adaptarnos al mundo. Este es el paradoja de la soledad. Ella, que al principio parece dolorosa, puede ser la clave para la verdadera conexión, conexión con uno mismo. Cuando estamos solos, las capas de lo que somos comienzan a revelarse, y es en este silencio donde encontramos las respuestas que la vida cotidiana a menudo nos impide escuchar. Entonces, ¿qué podemos descubrir cuando permitimos que la soledad entre en nuestras vidas? ¿Qué nos ofrece más allá del dolor del distanciamiento? Tal vez la soledad sea el espacio donde las partes más profundas de nosotros tienen la oportunidad de surgir y expresarse. Y tal vez, al confrontar ese dolor, descubramos que no es el final de nuestro viaje, sino el inicio de una verdadera transformación. Cuando elegimos sumergirnos en la soledad, algo poderoso comienza a suceder. Empezamos a escuchar el llamado de nuestro propio ser. Ese es el primer paso en el camino de la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. La individuación, para Jung, es el viaje de integración de las diferentes partes de nosotros mismos, un camino que requiere coraje para mirar hacia adentro, especialmente cuando estamos solos. La soledad, entonces, no es solo la ausencia de compañía, se convierte en un espacio fértil donde el silencio puede guiarnos hacia un encuentro profundo con el self, ese núcleo más auténtico que muchas veces permanece oscurecido por nuestra vida cotidiana. La individuación es un proceso continuo de autodescubrimiento y requiere que seamos capaces de alejarnos del mundo exterior para acceder a lo más verdadero dentro de nosotros. Este alejamiento muchas veces no es fácil. Puede vivirse como una pérdida, como un vacío. Pero la verdad es que la soledad, en el contexto de la individuación, es una fase absolutamente necesaria para que podamos reconstruirnos. Cuando nos alejamos del ruido externo, nos vemos obligados a mirar nuestras propias sombras, las partes que hemos descuidado o tememos enfrentar. El viaje del ermitaño, uno de los arquetipos más poderosos de la psicología junguiana, ilustra bien este proceso. El ermitaño se retira del mundo, no por desesperación o huida, sino para buscar sabiduría dentro de sí. Desciende a la cueva de la psique, donde enfrenta los monstruos internos, las dudas y las inseguridades. Y es en este encuentro con lo oculto donde encuentra la verdadera luz. Por lo tanto, la soledad no es un fin, es un punto de partida. Es cuando elegimos alejarnos, cuando dejamos de lado las distracciones externas, que comenzamos a descubrir quién realmente somos y lo que realmente necesitamos para seguir nuestro camino en la vida. Es en este espacio vacío donde el self finalmente puede manifestarse, trayendo claridad y revelaciones que el mundo exterior, con toda su agitación, nunca podría ofrecernos. Cuando estamos solos, sin las distracciones del mundo exterior, nos enfrentamos a algo que muchas veces tratamos de evitar, nuestra sombra. La sombra está compuesta por las partes de nosotros mismos que negamos o reprimimos, las emociones y aspectos de nuestra personalidad que no nos gusta ver, pero que están ahí, esperando ser
reconocidos. Es en este espacio de soledad que estas sombras se vuelven más evidentes. Ya no hay dónde esconderse y lo que antes podía ser ignorado comienza a emerger. Muchas veces el dolor de la soledad es precisamente esto, el eco de todo aquello que no pudimos enfrentar en la vida cotidiana, miedos, traumas pasados e inseguridades que durante tanto tiempo fueron enterrados, comienzan a salir con fuerza, muchas veces aterrorizándonos. Jung nos enseña que, para lograr la verdadera integración de nosotros mismos, necesitamos enfrentar estas partes oscuras. La sombra no es algo que debemos temer o evitar, sino comprender y aceptar. Es una parte esencial de nuestro proceso de individuación, porque solo al aceptarla podemos sanar lo que está herido y convertirnos en seres completos. Cuando estamos solos, sin la compañía de otros para distraernos o protegernos, la sombra se vuelve visible y el malestar es casi inevitable. Pero ese malestar, ese dolor, también es una invitación a la transformación. Lo que se revela no es un enemigo que debemos combatir, sino una parte de nosotros que pide ser reconocida e integrada. Tal vez ya hayas pasado por este proceso sin saber exactamente qué estaba pasando. Un momento de crisis en el que las emociones salen a la superficie de manera abrumadora, una sensación de estar perdiendo el control o ser consumido por lo que sientes. Ese es el momento del enfrentamiento con la sombra, y aunque es doloroso, también es el momento de mayor oportunidad de crecimiento. Jung nos recuerda que conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Cuando conseguimos mirar hacia adentro y abrazar nuestras sombras, nos volvemos más capaces de lidiar con los desafíos y las sombras de los demás de manera más compasiva y consciente. La soledad, entonces, no es solo una oportunidad para confrontar nuestras partes más oscuras, sino también una oportunidad para crecer y evolucionar como seres humanos. Al enfrentar la sombra en la soledad, en realidad estamos dando el primer paso hacia la sanación. Este proceso no es fácil, pero es esencial. Y cuando lo enfrentamos con coraje, nos transforma profundamente, permitiendo que la luz de la conciencia finalmente ilumine lo que estaba oculto. A medida que avanzamos en este proceso de confrontar nuestras sombras, algo curioso sucede. Lo que inicialmente parecía ser una inmersión profunda en la oscuridad, comienza a revelar posibilidades inesperadas. La soledad, que antes parecía un estado de incomodidad, ahora se convierte en un campo fértil de transformación. Aquí surge el concepto de alquimia interior, una profunda metáfora que Jung utiliza para describir el proceso de transformación psíquica. La alquimia es conocida por su objetivo de transformar metales impuros en oro, pero en el contexto psicológico, la alquimia es la transformación de las partes impuras de nuestra psique, los aspectos que son desconocidos, reprimidos o negados, en algo más luminoso e integrado. La soledad, en este proceso, juega un papel fundamental, pues nos da el espacio necesario para la transmutación interna. En el ciclo de la alquimia encontramos tres etapas principales: nigredo, albedo y rubedo. Cada una de estas etapas refleja una fase del proceso de individuación, el viaje que nos lleva a convertirnos en quienes realmente somos. La fase nigredo es la más desafiante. Simboliza el caos, la muerte simbólica del ego, el momento de desconstrucción. Es cuando las viejas certezas y estructuras colapsan y todo lo que creíamos ser se derrumba. La soledad en este momento es la que más nos asusta, porque estamos desconectados de todo lo que era familiar. Sin embargo, es a partir de esta destrucción que surgirá algo nuevo, más verdadero. Luego pasamos a la fase albedo, que es el momento de claridad, donde la luz comienza a penetrar en el proceso. Después del caos llega la reflexión y la purificación. Lo que parecía oscuro empieza a iluminarse
y comenzamos a ver las cosas con más claridad. Es en la soledad donde podemos observar los fragmentos de quién fuimos y de quién estamos, convirtiéndonos. Lo viejo se disuelve, pero lo nuevo aún se está formando. Aquí hay un sentido de renovación, pero también la conciencia de que la transformación sigue en curso. La última fase, Rubedo, es la culminación del proceso, simboliza la integración y la reconciliación de todas las partes de nosotros mismos, la verdadera unión entre el consciente y el inconsciente, entre la sombra y la luz. Aquí ya no se trata de huir o de resistirse, sino de aceptación plena. El oro del alma se encuentra cuando somos capaces de integrar todos los aspectos de nuestra psique sin rechazar nada. En este momento, la soledad ya no se ve como dolor, sino como una bendición, porque fue la clave para esta alquimia interior. Por lo tanto, la soledad es el suelo fértil donde ocurre la transmutación. Es en el espacio de introspección y reflexión donde nuestras mayores transformaciones suceden. Y aunque el proceso de transformación sea complejo y a menudo doloroso, nos lleva a una versión más auténtica e integrada de nosotros mismos. La crisis existencial que muchos de nosotros enfrentamos en algún momento de la vida, cuando nos sentimos perdidos, sin propósito, sin dirección, es, de alguna manera, un reflejo de este proceso alquímico. La soledad, entonces, es una oportunidad de purificación. Nos permite disolver las capas externas del ego para que podamos encontrar la verdadera esencia de quienes somos. Y, al hacer esto, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos. A medida que la soledad nos lleva a confrontar nuestra sombra y a pasar por las difíciles fases de transmutación interna, otro fenómeno comienza a surgir. La máscara que usamos para presentarnos al mundo empieza a caer. Este es el momento en que la persona, esa capa de identidad social que creamos para lidiar con el mundo exterior, pierde su relevancia. La persona es, para Jung, la máscara que usamos para cumplir con las expectativas de la sociedad y para encajar en los roles que se nos imponen. No es falsa, pero tampoco es completamente verdadera. Es una versión editada de nosotros mismos, a menudo construida para agradar a los demás o para esconder nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, la soledad, especialmente cuando se vive de manera profunda y reflexiva, trae a la superficie la desconstrucción de esta persona. Cuando estamos solos, ya no hay necesidad de mantener las apariencias, ya no hay escenario ni espectadores. Lo que queda es la verdadera esencia que durante tanto tiempo estuvo escondida bajo la capa de expectativas y roles sociales. El dolor de la soledad, en este caso, es el luto por la persona que ya no sirve, por la imagen que creamos de nosotros mismos, pero que ya no se alinea con quienes realmente somos. La soledad en este momento nos desafía a mirarnos a nosotros mismos sin las defensas habituales. La pregunta que surge es, ¿quiénes somos cuando nadie nos está mirando? La respuesta, muchas veces, nos asusta, ya que revela un ser más complejo y más auténtico de lo que la persona jamás podría ser. Este es un enfrentamiento con la parte más profunda de nuestra psique, esa que aún no ha sido tocada por los roles sociales y las expectativas externas. Es aquí donde comenzamos a darnos cuenta de que la persona no es el verdadero yo. Es una construcción necesaria, tal vez, para navegar en las complejas relaciones sociales, pero nunca fue nuestra esencia más pura. Cuando estamos solos, sin la presión de agradar o cumplir con roles, somos llamados a entrar en contacto con ese yo esencial, que a menudo está enterrado bajo capas de condicionamiento y conformidad. Este momento de desconstrucción puede ser doloroso, porque involucra la pérdida de algo familiar, pero también es un proceso liberador. Al liberar la persona, al dejar de lado las expectativas ajenas, comenzamos a descubrir quiénes somos sin adornos, sin máscaras. Esta es la verdadera libertad. Ser quienes somos sin las ataduras de la conformidad.
Y es en este espacio de autenticidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza que ya no necesita la aprobación del otro para afirmarse. El regreso a uno mismo es un proceso de aceptación radical, donde nos permitimos existir sin las armaduras que la sociedad nos obliga a usar. En este proceso, la soledad se revela no solo como un espacio de dolor, sino también como un espacio de sanación, de reencuentro con lo que es genuino y verdadero dentro de nosotros. Después del proceso de integración de la sombra y la liberación de las máscaras que usamos para adaptarnos al mundo, llega el momento de la reintegración. La soledad, que antes parecía un espacio de confrontación y desconstrucción, ahora se revela como una etapa esencial para el regreso al mundo, pero un regreso transformado, más auténtico y pleno. Cuando la inmersión en la soledad nos permite ser más conscientes de quiénes somos, también nos hace más preparados para conectarnos de una manera más verdadera con el mundo que nos rodea. Después de este trabajo interno de integración, hay una sensación de completitud que, paradójicamente, nos prepara para regresar a la vida social, pero con una nueva perspectiva. El proceso de individuación no se trata de alejarnos del mundo, sino de regresar a él con más verdad, más presencia y más autenticidad. Jung siempre destacó que aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. Este mirar hacia adentro no es un fin en sí mismo, es solo la preparación para regresar al mundo exterior de manera más consciente. La soledad, que inicialmente parecía una carga, ahora se convierte en la base de un nuevo tipo de relación con el mundo, una relación que ya no está regida por las expectativas ajenas, sino por la conexión con nuestro yo más profundo. Es interesante pensar en el mito del héroe, que en muchas culturas pasa por un viaje de descenso al inframundo, enfrentando desafíos y confrontaciones con sus propias sombras, para luego regresar al mundo con una nueva comprensión y una nueva sabiduría. La soledad es este inframundo, donde nos perdemos para encontrarnos de nuevo, pero no de forma fragmentada, sino de forma íntegra, con una comprensión más profunda de nuestra verdad. Después de este proceso, la soledad ya no se ve como un espacio de desolación, sino como un territorio fértil donde podemos acceder a nuestra fuerza interna. Volvemos al mundo no para perdernos nuevamente, sino para ofrecer al mundo nuestra verdad, con más claridad y autenticidad. La verdadera curación de la soledad ocurre cuando nos damos cuenta de que no es un fin, sino un tránsito. Este regreso al mundo ahora transformado nos permite relacionarnos con los demás de una manera más genuina. Ya no se trata de intentar encajar, sino de simplemente ser. La soledad fue el espacio que posibilitó esta transformación. Y ahora, al presentarnos al mundo, ya no estamos más disfrazados por la persona. Somos lo que somos, enteros, auténticos, y más conectados con nuestro verdadero yo. Lo que antes parecía un viaje solitario, una lucha interna, ahora es la base para un nuevo comienzo. La soledad, lejos de ser un castigo o una carga, se convierte en la clave para nuestro renacimiento. Ahora que la soledad ha sido vivida y transformada, y con la reconexión con el mundo exterior sucediendo de manera más auténtica, surge una cuestión fundamental. ¿Cómo podemos, de hecho, transformar la soledad en un proceso de curación y crecimiento continuo? La soledad, más que un simple estado emocional, puede convertirse en una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la evolución personal. Pero para que esto suceda, necesitamos prácticas conscientes que ayuden a integrar los descubrimientos y los insights que surgen durante este proceso. Una de las herramientas más poderosas que Jung propone en este camino es la escritura terapéutica. Poner los pensamientos y emociones sobre el papel es una manera de externalizar lo que está dentro de nosotros, muchas veces haciendo más claro lo que antes estaba nebuloso.
Escribir nos permite observar nuestras sombras y luces, reflexionar sobre nuestras experiencias y poco a poco integrar lo que hemos aprendido en la soledad. La interpretación de los sueños también es un camino profundo de autoconocimiento. Para Jung, los sueños son una de las formas más puras de comunicación del inconsciente. Aparecen en nuestra mente mientras dormimos, pero tienen una sabiduría que trasciende la lógica de nuestro ego. Cuando estamos solos, con tiempo y espacio, para reflexionar podemos empezar a prestar atención a nuestros sueños, interpretar sus símbolos y usarlos como una guía en el proceso de individuación. Cada sueño puede ser una pista para entender los miedos que necesitamos enfrentar, las cualidades que necesitamos integrar y los próximos pasos de nuestro camino interior. Otro recurso importante en este proceso de curación y transformación es la imaginación activa, una práctica junguiana que implica un diálogo consciente con las figuras arquetípicas de nuestro inconsciente. La anima y el animus, por ejemplo, son representaciones internas del femenino y el masculino en cada uno de nosotros. La imaginación activa nos permite conversar con estos aspectos y otros arquetipos, como el viejo sabio o la sombra, ayudándonos a encontrar respuestas y nuevas perspectivas. Al hacer esto, nos acercamos a partes de nosotros mismos que antes eran desconocidas o desatendidas. Además, podemos crear rituales personales que simbolizan nuestra reconexión con el mundo y con nosotros mismos. Esto puede ser tan simple como un paseo consciente en la naturaleza, una práctica diaria de meditación o incluso la creación de un espacio sagrado en casa donde podamos reflexionar, orar o meditar. Estos rituales nos ayudan a solidificar nuestra transformación interior e integrar la experiencia de la soledad de forma consciente, reforzando la conexión con nuestro self y con el todo. Cuando usamos estas herramientas de manera regular, no solo estamos integrando lo que aprendimos en la soledad, sino también cultivando una relación saludable con ella. La soledad deja de ser algo a temer o evitar y pasa a ser un espacio de crecimiento continuo. Ya no es un estado temporal, sino una parte fundamental de nuestro proceso de evolución personal. Con estas prácticas, la soledad se transforma de un campo árido en un terreno fértil, donde podemos cultivar nuestra verdadera esencia. Al transformar la soledad en un espacio consciente de curación y autoconocimiento, se convierte en una aliada poderosa. Ya no es un vacío que debe ser llenado, sino un suelo fértil donde nuestra alma puede crecer, sanar y expandirse. Y al hacer esto, nos volvemos más enteros, más auténticos, más preparados para vivir con más sabiduría y amor, tanto dentro como fuera de nosotros. Ahora que hemos explorado cómo la soledad puede ser un proceso de curación y transformación, podemos concluir que es mucho más que un simple alejamiento del mundo. A lo largo de este viaje, vimos cómo la soledad esencial no es un castigo, sino una invitación a un encuentro profundo con nuestro yo más verdadero. A través de ella, enfrentamos nuestra sombra, rompemos la máscara de la persona y descubrimos que, al volvernos hacia adentro, somos capaces de acceder a nuestra verdadera fuerza y sabiduría. La soledad, cuando se vive conscientemente, se convierte en un proceso alquímico, una transmutación que nos lleva del caos del anigredo a la claridad del albedo y finalmente a la integración del rubedo. Nos prepara para regresar al mundo, no como éramos, sino como somos verdaderamente, enteros y auténticos. Es importante recordar que la soledad no necesita ser un fin, sino un tránsito. Cuando salimos de este espacio de autoconocimiento, regresamos al colectivo no solo para reintegrarnos, sino para vivir una nueva forma de conexión, ya no motivados por la necesidad de agradar o encajar, sino por el deseo genuino de ser, de relacionarnos de forma verdadera con el mundo y con los demás. La soledad nos enseña que, al mirar hacia dentro de nosotros mismos, podemos encontrar las respuestas que buscamos fuera.
Se convierte en la clave para la curación, el autoconocimiento y, sobre todo, para nuestra verdadera libertad. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la soledad? ¿Cómo se ha manifestado en tu vida y de qué manera crees que podría ser una aliada en tu camino de autoconocimiento? Deja tu comentario abajo y comparte tu historia. Y si sientes que este video ha traído nuevos insights, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir este camino con nosotros. La soledad puede ser dolorosa, pero es la clave para la transformación. Caminemos juntos en este viaje